Cuando un deseo no tiene objeto, está vacío en puntos diferentes, como la distancia entre las patas de una mesa. Luego, hay ángulos que logran repetirse. La frágil unidad de medida se transforma y la simetría es el mal gusto de la muerte. Si el destino reconoce la ensoñación, una infinidad de agujeros atraviesa el cuerpo. La física supone el contraste. Ocurre la posibilidad del encuentro y es el error. En una versión reducida del poema, oír la imagen dibuja líneas, donde los sonidos se agolpan. La fijación erotista del trazo simula mapas que precipitan el centro. H advierte la forma de una nube. Entonces un grito también es una casa. O vidrios rotos al interior de una jaula. Igual que vivir en un recipiente sin fondo para rebalsarlo siempre. Mas aquello que florece como un hielo se ha partido en los brazos. Estas cosas sobreviven a un estado anímico procedente de la acumulación. Amigos y amigas que leen por gusto, está aquí Rosa Granda, poeta, amiga. Ella ha presentado, acaba de publicar en realidad su tercer poemario, Un grito también es una casa, publicado por Álbum del Universo Bacterial. A Rosa la conocimos en 2021 con su segundo poemario, Un sonido amarillo. Acá lo tengo para recordar simplemente la portada, ¿no? También publicada por Álbum del Universo Bacterial. Y antes, en 2016, había publicado, acá la pronunciación puede complicarme la vida, Tous los Panic, ¿no? Y esta es la primera edición, ¿no? Perro de Ambiente, editor de Paul Guillén. Y bueno, este tercer poemario, digamos que ha sido presentado como un tríptico, dice en la descripción, una exploración en imágenes, pues un libro, un poemario con el que cierra, digamos, esta exploración. Tengo que confesar que yo conozco una versión previa distinta del resultado, por eso que creo que Rosa ha sido generosa en exceso al colocarme ahí en los agradecimientos. A lo mejor Carlos Carnero ha sido mucho más preciso en su lectura, pero me alegra muchísimo saber y constatar cómo un texto puede tener tantas posibilidades, ¿no? De la materia primigenia, en todo caso, lo que dispara, va adoptando distintas formas, ¿no? Primero, Rosa, bienvenida, un gusto tenerte aquí, conversar ahora de un nuevo libro tuyo. Sí, gracias, Jaime. No, a ti por este espacio de conversación, ahora un espacio de lectura también. Estaba revisando, sí, este nuevo formato que me gusta mucho, no empezar leyendo poemas de este último trabajo. Es la segunda vez que los leo, así que me gusta mucho la idea de poder compartirlos también con la gente de Lee por Gusto, ¿no? Y debe ser otra sensación leer algo que ha estado procesándose más en la mente, ¿no? Porque ya sí, cuando leerlo, claro, puede generar cierta extrañeza. Sí, no, sabes, más bien ¿sí? Siento que este es el trabajo que me ha acercado a la oralidad, más bien. Me siento más cómoda leyendo estos poemas. No es que en mis trabajos anteriores no me sienta cómoda leerlos, pero no estaban diseñados desde la oralidad. Este trabajo me ha acercado muchísimo más a eso. Y me da gusto también, porque es algo distinto. Incluso el mismo formato que propuso la editorial, no he trabajado un verso corto. Este se lee como un poema de largo aliento también. Es un poema, me refiero al texto como un poema largo, ¿no? Yo cuando decía que conocí una versión previa con otro título, ¿lo puedo decir? No. Ya, no voy a decir entonces es un secreto el título editorial, pero okay. persiste. ¿Ya? Si hay algún lector agudo puede ver al final para que, las iniciales del título que permanecerá en el misterio. Para que vean todo como lo que decía hace un momento, ¿no? Cómo va cambiando el texto, pero también la forma misma del poema, ¿no? Sí, de los poemas, claro, están las imágenes, pero siempre en el caso de un libro, pues son los epígrafes como esa guía, ¿no? En la versión anterior había otro epígrafe, ¿no? El de Cosiña, ¿verdad? Carlos Cosiña, las cosas que no existen están en el origen de las palabras, y ahora Un grito también es una casa, abre con un epígrafe de Carlos o Carolus Linneo, ¿no? Botánico, padre de la taxonomía. Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Entonces, a partir de ahí hay como una guía, y pensaba yo en significados, ¿no?
Ya nos dirás cómo llegaste a un grito también es una casa, pero normalmente si uno asocia, claro, el significado de las palabras, uno podría decir, bueno, un grito normalmente es una señal de dolor, un grito es una arenga, una señal de impotencia, un grito también es una queja, Exacto. pero un grito es una casa también encierra otro significado, ¿no? La casa que es un refugio, un lugar de descanso, un lugar privado, entonces, y a su vez está nuevamente el sonido y las imágenes, ¿no? Perfecto. ¿No? Un sonido amarillo. Maravilloso, sí. Un sonido amarillo, pero también está en esta conjunción, ¿no? Exacto. Entonces, este tríptico sonoro, como lo han denominado, me llama mucho la atención cómo ha ido el texto transformándose, ¿no? Debe ser la palabra. Hay cosas que encuentro de la anterior versión, pero que aquí ya se han decantado, no sé cuál es la palabra. Yo pienso más que, como tú dices, no es una transformación del texto, sino que se ha tamizado el texto, ¿no? O sea, ha llegado a la esencia más poética, además, siento eso. Sí, hay mucho con el título y también lo pensamos hacia la segunda mitad del proceso editorial. Entonces, afortunadamente coincidió mi elección con la del editor porque estábamos viendo opciones y empezamos también porque le comentaba, ¿no? A lo largo del proceso empecé a tomar imágenes de mis trabajos anteriores. Empecé a tomar imágenes y empecé a sentirlo también como el cierre, un cierre a nivel personal y a nivel poético, que compone esta pequeña trilogía que empieza en el 2016 con Tulipanic, ¿no? Y lo pensé en función a ese título también, ¿no? Esta palabra panic que compone el título, que por un lado no es este estado de entumecimiento, de silencio, y el extremo que te puede llevar al grito, ¿no? Y la relación entre sonido y color, porque evidentemente cuando pensaba en el grito habitado, ¿no? Como esta estructura casa, evidentemente no llena un espacio con luz, sino que más bien atraviesa opacidades hasta convertirse justamente en eso, ¿no? En un tono oscuro, y finalmente decanta en estas formas que buscan un espacio, ¿no? Así lo he planteado. Hay formas en tensión entre contenidos, cualidades, dualidades también. Y pensaba, ¿no? Si es un poco fuerte, me lo han comentado, ¿no? Del título. Y lo pensé, ¿sabes? En función de este libro que también me gusta mucho, que es La poética del espacio de Bachelard. Pensaba en la definición que hace de casa, ¿no? Es un albergue de habitaciones, perfecto, por un lado. También es un almacén de objetos y principalmente es el refugio del soñador o de la ensoñación, ¿no? Que se relaciona con el título del 2016. Y luego el comparativo, ¿no? Es una casa, y lo pensaba más bien como, bueno, con puntos suspensivos, no es una casa, pero también es una caja. Se transforma en esta caja de resonancia que empieza a amplificar la voz, ¿no? Que empieza en el silencio y que puede terminar en el grito. Y en ese sentido ya empieza a trascender también esas estructuras fijas, ¿no? Empieza a trascender esa forma fija y a resonar como un eco hacia afuera. Y eso fue lo que me gustó también. Se compuso el título pensándolo así. Por eso es que se define como un tríptico sonoro, el cierre, ¿no? De un trabajo que inicia hace muchos años. Es como si el proceso editorial no hubiera terminado hasta ahora con este libro, ¿no? Y que además es un cierre, como te digo, porque ya abarqué el tema de las imágenes, que era lo que me interesaba desde el comienzo. Creo que si publicara otra cosa, escribiera sobre otra cosa, ya no versaría sobre lo mismo. Sí, eso. A ver, antes que se me escapen algunas cosas de lo que has dicho, que me interesaría y que nos detengamos también, o que puedas ahí, sí, andar. Precisamente lo que dijiste hace un momento, ¿no? Cómo el texto, el poema, tiene una mayor cercanía con la oralidad, Sí. en la medida que en Tulipanic y Un sonido amarillo, los poemas están muy orientados desde lo ensayístico, ¿no? Y en algunas, como el caso de Un sonido amarillo, ¿no? 21 escenas, notas, sí. notas de montaje sonoro, ¿no? Montaje de 21 notas, que era el subtítulo. Y claro, con poemas más largos, Sí, es cierto. ¿no? Te mencionaba hace un momento este poema sin ninguna puntuación, ¿no? Que hacía que la lectura ya sea guiada, qué sé yo, por la respiración, puede ser del que lee, que puede ser muy distinta del quien lo escribió, ¿no? Entonces, ¿cómo hablaste, por otro lado, de esta, no transformación, sino tamización de los poemas? Distintos, aunque hay algunas
huellas de la anterior versión que tuve la suerte de conocer, porque es también una señal de confianza, que otro te lea, ¿no? ¿Quién no quiere exponerse? Sí, eso fue lo bonito de este proceso. Yo antes solo había compartido el texto con una persona, me refiero al trabajo de Un Sonido Amarillo. Es la segunda vez que trabajo con la misma editorial, entonces ya conocía el proceso. Ahora lo que sucede es que hay colaboradores también dentro de la editorial, entonces bueno, es muy importante también compartirlo con otras personas en las que yo pueda confiar y personas que tengan otro tipo de visión también sobre este trabajo, ¿no? Bueno, yo confío nuevamente en Carlos Carnero, te confío a ti este texto inicial, y luego ya de la lectura que hace el editor, ¿no? El texto pasa por la mirada de Teresa Cabrera, las correcciones finales también de Alessandra Pinasco. Luego, bueno, aún en el proceso, Rodrigo Vera se suma con un texto que ahora va inserto, que él amablemente decidió escribirlo. Déjame mostrarte un poco, es ¿Quién se ha tragado los muebles? Rodrigo Vera, sí. Que es un verso ahí también. Ahí me llama la atención también ese verso. Llegaremos a eso, ¿ah? Lo tengo ahí anotado, llegaremos a eso. Y él se suma también con ese análisis que hace un poco sobre el poema. Y sí, es maravilloso ese proceso. O sea, no lo había vivido así con Un Sonido Amarillo. Y de pronto el trabajo se convierte en un trabajo colectivo, ¿no? Del trabajo personal y privado que hace el poeta pues, en su cuarto, no sé. Y luego este trabajo colectivo, las diferentes miradas, las revisiones, las conversaciones. Bueno, tú mismo eres testigo de las veces que hemos caminado, que hemos conversado. Y te decía que siento que ese tamiz lo ha llevado a una esencia más poética. Es cierto que el texto empezó como manera más ensayística, era un poco duro en ese sentido porque yo refería a un capitalismo de las imágenes, si lo recuerdas. Sí. Y pensaba más bien en este capitalismo que es el que liberaba los flujos de deseo, que también probablemente llegaremos a hablar de eso cuando hablemos del objeto. Y sí, creo que se ha suavizado y se ha poetizado, que finalmente era el sentido que quería darle al texto, porque claro, mis trabajos anteriores mostraban otra forma de repente de llegar a esta poesía, y este como cierre me parece ya era lo necesario. Para, digamos, ahí anotar compaginar, simplemente. Sí, quizás. Sí. Que en la anterior versión que yo leí, la extensión de los textos tenían una forma así de enunciados, entonces uno leía y claro, ¿no? Parecía como una teoría, en un momento creo que te decía, ¿no? Una cuestión, un enunciado así teórico, una reflexión. Y ahora la extensión de los textos se ha reducido, tamizado, quizás sea la palabra más feliz, pero esto ha permitido, por otro lado, que las imágenes se potencien. Exacto. Entonces, acá la imagen está en primer plano. ¿Qué pasaba en Un Sonido Amarillo en Turluspanic? No es que haya carecido de imágenes, porque había, incluso claro, era más imágenes, quizás. El cine, ¿no? Sí, y está presente, incluso ¿sabes? hasta oníricas, ¿no? Y está presente, sino que es quizás mucho más visible en la medida que es la imagen la que está en primer plano. No tanto, es decir, no se piense que es sencillo llegar a captar las imágenes, pero creo que un punto de apoyo para entender las imágenes está en lo cotidiano, en la cotidianidad. Y también algunos visos de erotismo, que es sutil, ¿no? Muy sutil, pero está ahí también. Para no quedarme con la idea así de lo cinematográfico, yo planteo también este texto como imágenes, si bien, planos singularizados, ¿no? Si bien no quería que escape tampoco al tratar las imágenes y relacionarlo, ¿no? Vincularlo con, por ejemplo, con Un Sonido Amarillo. Lo que pasa es que estos planos singularizados ya componen un extenso lineal, que es lo que no había sucedido con mis anteriores trabajos. En el caso de Turluspanic es el tema de la ensoñación o del sueño, del metasueño. El Sonido Amarillo era como más tajante en el tema del corte por el tema de montaje. Y esto es más fluido, ¿no? Este trabajo es mucho más fluido, incluso, como te digo, se lee como un solo poema largo. ¿Qué más me habías dicho? Pues se me van las ideas. Lo cotidiano, ¿no? El tema del erotismo cotidiano también. Sí. Hay dos momentos que puedo identificar como vacíos, ¿sabes? Y por un lado es el vacío cotidiano, como dices, lo doméstico, que es el vacío más fundamental, incluso el poema dice, ¿no? Es un vacío fisiológico, ¿no? Y que antecede el derrumbe. El verso es, la escena se derrumba, cualquier modelo de verdad se derrumba, ¿no? Y que nos propone más bien, o nos sitúa en este espacio no más posmoderno,
como filosofía de nosotros enunciar nuestra propia verdad. Y por el otro lado este vacío que conecta con el primer trabajo, que era pasar, ¿no?, de esta burocratización del deseo a más bien esto tan lacaniano, ¿no?, que es el goce por el deseo insatisfecho, ¿no? Hay un verso que dice, si un deseo no tiene objeto, ¿no?, ¿qué pasa cuando no hay objeto de deseo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que también es una pregunta que me hago, pero que la relacionaba un poco con los versos y cómo se van componiendo, ¿no? ¿Dónde queda? Ese es un vacío más existencial, ¿no? ¿Puedes ir por favor a la página 30, o donde está situado el poema que empieza ahí, o palabras que se imaginan perdidas en sus bordes? Sí, lo tengo. ¿Ahí lo tienes? ¿Podrías leerlo, por favor? Claro. Y o palabras que se imaginan perdidas en sus bordes. Esa lógica es un ojo que también nos mira. La realidad está anclada, pero es algo muy distinto. El drama habitual enmudece la escena. Saboreo tu cuerpo repetidas veces. La experiencia solo distingue aves de paso y lo predecible como una invención. Te hice leer este poema para como comprender también, ¿no? Como a veces lo erótico es muy sutil, ¿no? No es, digamos, lo que prima, pero también está estas reflexiones sobre el lenguaje, concretamente sobre la palabra. Acá, por ejemplo, si tú vas a la página, por favor, 34, dice, ¿no? Una palabra consigue afirmar la muerte sin haber muerto demasiado, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? No, continúa, por favor. Sí, no, pero solamente para que tú ahí completes, ¿no? Complementes. En la página 48, por ejemplo, puedo insertar fragmentos, pájaros. Final. A ver, por favor, puedes leer. Es el poema de cierre. Ajá. Después el sentido común es la paradoja. Puedo insertar fragmentos, pájaros y muros en el lenguaje de las brozas, gérmenes de animalidad. Este silencio se refugia empíricamente en una casa, entre verbo, determinación, conexión, sobre todo disyunción, nunca se finaliza tanto. Y se finalizó el poema. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Si a tu anterior trabajo, Un sonido amarillo, yo leo, ya. Que ya vas encontrando los vínculos, ¿verdad? Claro. 25 acá en Un sonido amarillo. Señal de divergencia y sus objeciones. Señal del afuera que va adentrándose, tendencia a perder el equilibrio. Señal de continuidad, señales de toda exactitud en el aire, señal de redención y condiciones, omisión en su verdad, señal de peligro. Y sucesión de tentativas, sujeto del enunciado, tendencia a enfilar pensamientos, despeñar imágenes vacías y puras, señal de repetición, armonía cromática, enlazar sonidos, señal poética, lengua en espiral de hueso suspendida, garganta templada, señal del inconsciente. Sigue. Que no me das, que no creas. Sí. Podría seguir, pero es sí, los como ritmos. Un solo aliento, sí, es cierto. Los ritmos distintos, pero también para que se entienda, espero que ahora sí, la primacía de la imagen, ¿no? Sí, justo que escogiste ese poema, hay un tema que justo me topé también con este comentario que hacía este filósofo Gilles Deleuze sobre el acto creativo, ¿no? Dice, claro, el acto creativo o la obra de arte, ¿no?, en sí no posee información, no comunica, pero su afinidad es con el acto de resistencia. Y justo pensaba en eso en relación a la poesía, y a este poema en particular, ¿no? La poesía y el poema se transforman en este acto de resistencia, ¿no? El poeta, el difusor, el editor, todos los que componen este proceso, ¿no?, para que llegue a concretarse el libro, ¿no? Sí. Yo estaba revisando la conversación que tuvimos virtualmente en 2021, para no repetirme, pero también como para confrontar cómo uno afirma o se desmarca de algunas ideas, ¿no? Me voy a contradecir, ya. ¿No? Que no está mal, ¿no? Porque uno cambia. Lo que más cambia en el tiempo son las ideas, no hay fijeza en las ideas. Entonces, en ese momento yo te había preguntado sobre tu concepción sobre la poesía. Mira esa pregunta pretenciosa, ¿no? Sobre la escritura de poesía. Y tú ahí comentabas, bueno, que tu acercamiento venía de lo ensayístico, ¿no? Que el ensayo era como el disparador para llegar al poema, y cuando yo te mencionaba o te situaba más en lo poético, bueno, mencionabas al Vallejo de Trilce, pero en la escritura misma, bueno, ahora que has confesado esta
¿no? Esta oralización, vamos a ponerla así en esos términos, que es un cambio también, por supuesto. ¿Cómo, teniendo en cuenta este proceso, ahora cómo miras la escritura poética? Mira, hay algo que sucedió con el texto que tú lo viste. Había una imagen que desapareció, que era una línea que iba a atravesar páginas del libro. Era una extensa línea y yo lo había pensado, ¿sabes?, como una línea análoga a lo que significaba el lenguaje para mí, ¿no? Una línea que se extendía hasta el infinito. Luego repensé la imagen y dije, no, el lenguaje no tiene líneas, el lenguaje tiene agujeros. Y justamente pensaba en estos agujeros como una porosidad que me permite no transitar entre no solo los diferentes géneros, sino entre este interior, exterior, y que además Arturo leyó muy bien cuando pensó también en la composición gráfica del texto, ¿no? Este cielo abovedado de la Galería Mogollón, y que finalmente compone parte de estos agujeros que aparecen, ¿no? Sí. Que justamente es esa permeabilidad, ¿no?, que permite el texto poético. Y sí es cierto, yo empezaba con lecturas más de tipo ensayístico, pero mira, incluso ahora cuando comento, mis referentes siguen siendo, ¿no?, que si lo lacaniano, que si lo de Luciano. Pero pensando más ya en este trabajo, con intención de hacer algo más poético, es que le quité también esa rigidez al texto inicial, ¿no? Para alcanzar una esencia que no es que no lo hubiera alcanzado antes, pero con la intención de hacerlo sí. Tampoco mis trabajos anteriores no fueron experimentales, sino que más bien sentí que iba por otros referentes, ¿no? Y la poesía es lo que permite, ¿no? Permite que se extiendan así como estas diferentes líneas que te digo, ¿no?, de la imagen que desapareció, que se conviertan en muchas líneas de fuga o que se conviertan en estas porosidades que nos permitan dialogar también, ¿no?, desde otros puntos. Y lo que pasa también, que no lo he leído, que me dijiste, bueno, quizás es un poco difícil de leer, es esta primera imagen, ¿no?, que es la de un objeto, es un objeto que no existe, ¿no? Y lo bonito de este objeto que no existe es que inmediatamente después reclama una aprehensión en el texto poético, ¿no? Necesita una superficie verbal, no una superficie real. Y eso también te hace pensar o reflexionar en esta fuerza de denominar algo, ¿no?, de nombrarlo. Y más bien lo que sucede con estas cualidades es que en este libro transitan, ¿no?, se van por diferentes lados y buscan, igual que busco como autora, ¿no? Y esta búsqueda igual puede resultar sintomática, puede resultar paradojal, pero la idea es que sea especulativo. Entonces, así como yo especulo, o tú especulas, el lector especulará, y lo interesante es que cuando termine el título, ¿no?, se empiecen a plantear estos puntos suspensivos y sucesivos a ver qué sucede, ¿no? Y llegaste a ese título, decías, por Bachelard. Y como en la escritura misma, ¿cómo se llega a un verso? No es que se haya escogido en función a eso. O sea, yo ya lo tenía como referente por el tema de las estructuras, ¿sabes? Hay una definición hermosa de estructura que siempre la menciono, que es de Henslev, este lingüista holandés. Es muy visual. Él dice, una estructura es una entidad autónoma de dependencias internas y homogéneas. O sea, yo digo eso y casi que imagino la estructura. Y lo que sucede más bien con el texto es que estas estructuras buscan otras categorías, ¿no?, desde la indeterminación o el descentramiento, y ese podría ser el punto de partida más bien para empezar a releer o desoír o revincular códigos y transitar estos otros momentos o espacios, porque la mirada empieza también a llenar estos vacíos o a trazar estas líneas, como en esta imagen inicial, ¿no?, que existió en algún momento, existieron más líneas y que van desapareciendo y que el lector mismo intuye luego, ¿no? Eso es lo interesante también de que sufra cambios, ¿no?, o que se tamice, ¿no?, durante el proceso, ¿no? Escribir poesía, como condensar, comprimir, como pulir, ¿qué metáforas tú aplicarías? Yo pienso en este trabajo particular. Mira, es bien curioso porque en Lux Panic yo trabajé una edición muy breve, ¿no?, un proceso editorial muy breve, con un sonido amarillo. Bueno, lo trabajé en pandemia, entonces, claro, es un proceso distinto por los medios con los que uno empieza a comunicarse, ¿no? Todo fue a través de la virtualidad.
Y en este caso que hubo más acercamiento con el editor, con los colaboradores, el texto, sí, la definición puede ser pulirse, ¿no? Empieza a pulirse, empieza a alcanzar bueno, al tener otras miradas también y escuchar, también tener esa apertura para estar abierta a los cambios que puedan ocasionarse. O sea, a mí me pareció genial, me pareció maravilloso poder trabajarlo de esa manera. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartirlo con tantas personas antes de que se publique, ¿no? Que no lo había hecho con mis trabajos anteriores, y es más, pienso que si vuelvo a hacerlo, tendría que ser de esa forma. No compartirlo solo, obviamente, con el ánimo de conocer las otras opiniones, pero también con el ánimo de recibir alguna crítica. Me parece interesante tener algún tipo de crítica antes de que el libro se publique. Sí. Esa permeabilidad que dices también es un grado de humildad, ¿no? Que a veces se parece totalmente ajeno o antagónico a quien escribe poesía, ¿no? Sí, puede ser. No considero, bueno, de mi parte, que sea un acto de humildad. Más bien considero que el acto de generosidad proviene de las personas que acuden a mi llamado. Tú has acudido al llamado del libro, ¿no? Acudiste también al llamado del libro. Entonces, sí, es un tiempo que te dedican otras personas, que además interesadas en el trabajo poético o en mi trabajo poético también. Ahora, por ejemplo, bueno, viene una presentación y Diego Otero va a comentar también el libro, Pamela Medina va a encargarse también de estos comentarios. Entonces es bonito ya cuando, atravesando todo ese proceso, va poco a poco, ¿no? Adhiriéndose más personas. Entonces sí, me parece enriquecedor desde todos los puntos de vista. ¿Podemos ir por favor a la página 42? A ver, si puedes leer por favor ese poema. Ya. Sobre la cama, además, un lápiz es el principio del sueño que no avanza. Los gritos son otras tantas crepitaciones de su inagotable dilema. Se confunde entre formas vaciadas en el laberinto, abriéndome y cerrándome. En el jardín nada gira con la retórica del viento. La ciudad arde en un sueño gramatical. ¿Dónde comienza? Pero también nadie ha escrito cada paso. ¿Quién se ha tragado los muebles? Este mismo principio resulta del cuerpo que no avanza, que replica detalles en el bolsillo, la cartera, la bandeja del té y un borrador. Ya. Me saltaba una imagen que es justamente... ¿Cómo se lee también esto eso? Que te ¿no? decía, Tengo una sí, duda ahí de cómo leer, si puedes mostrar, no sé, la... Sí, no, es que la duda... A ver, ¿cómo...? También te podría preguntar quién es H, ¿no? Pero a veces sí. Ninguna respuesta, sí. No, es lo que pasaba con estos tránsitos que te comento. O sea, la idea es que, primero, no subestimar al lector, ¿no? Y la segunda es que también a partir de sus propias referencias se empieza a llenar y completar estos vacíos. Que lo había hecho ya antes en Un Sonido Amarillo. Esto es más discreto, pienso. Esto es mucho más discreto, pero en Un Sonido Amarillo sí era mucho más explícito, ¿no? Y para no repetirme, claro, también se tamiza, empieza a reducirse en este nuevo trabajo, y si no, que lo lean como mejor les parezca. Igual de repente hay quien no percibe que el primer poema es esta imagen, que sí. es esta imagen. A ver un momento para que se pueda ver mejor. Ahí está. Claro. En realidad sí abre el libro. Claro, ese es el primer poema. Y el lector podría leerlo de distintas formas. Puede leerlo de distintas maneras, sí. Y es este objeto, ¿no? Sí. ¿Por qué te dice leer ese poema también? Hay huellas que pueden ser inconscientes, ¿no? Que uno no las ve, pero yo leí crepitaciones, quién se ha tragado los muebles, entonces pensé, ¿no? Hay un eco así, no estoy forzando el asunto, pero simplemente que el lector asocia también, ¿no? Leer también es asociar. Vallejiano, ¿no? Mira, me han hablado de referencias, incluso en el proceso editorial, era como, mira, tal autor es esto, y yo no lo he leído, te digo, ¿no? O sea, me mencionaron un autor. Pero pasa, ¿no? Incluso también en el momento de que conversamos me mencionabas un autor. Sí, puede ser también por ahí. No voy a mencionar esos nombres, pero sí,
pero es parte de también, ¿no? Es parte de lo que ocurre de manera inconsciente, pienso también, sí. Sí, porque no lo he hecho adrede, definitivamente no. Pues se habla, no sé si los rótulos sean convenientes, simplifican demasiado el asunto, pero cuando se trata de enmarcar, ¿no? Un momento la poesía, del lenguaje. que claro, esa etiqueta, ¿no? Poesía del lenguaje. ¿Tú Sí. cómo te sitúas respecto a ella? No me fastidia, o sea, definitivamente mi poesía versa sobre el lenguaje. Incluso cuando te mencionaba esta imagen que desapareció, ¿no? De la línea hacia el infinito del lenguaje, o sea, sí, claro, he recurrido muchas veces a los trabajos de Mario Montalbetti porque es un poeta que me interesa. Leo filosofía justamente porque busco estos vínculos también. Y sí es encasillar quizá, pero en todo caso siento que mi poesía de lenguaje, ¿no? También finaliza con este libro, o sea, como te digo, el tema de lenguaje, el tema de imágenes que ha resonado por mucho tiempo en mi cabeza, también llega a este cierre con este trabajo, ¿no? Es el final de un ciclo poético, no sé. En esa charla de 2021 también hay un fragmento en el que tú comentabas, ¿no? Que bueno, sí tenías un acercamiento con la escritura, no concluiste la carrera de literatura porque te habías, bueno, desencantado. Y fuiste, para asociarlo con las imágenes de la fotografía, claro. Claro, y que después más bien la fotografía te pareció un aprendizaje muy técnico. Sí. Y curiosamente desde la poesía hay un acercamiento, claro, a las palabras que pueden resultar insuficientes para transmitir imágenes, ¿no? Las palabras, claro. Esa era justamente la trama inicial desde el 2016. Cómo tratar de componerlo, aterrizarlo, ¿no? No solo en el lenguaje poético, creo que es algo mucho más amplio. Cómo llegar a componerlo, por eso incluso cuando reuní los fragmentos que componen tus Luzpani, no sabía si esto era algo poético, ¿no? No sabías qué estaba haciendo. Yo lo leía como un texto, como una reunión de fragmentos, algo ensayístico o diario de anotaciones. Creo que le di un poco más de forma con un sonido amarillo, ya pensando en imágenes estructuradas, tomando estos referentes del cine soviético. Y en este caso terminé, mira, entre las imágenes ya deconstruidas o al menos discursivamente en las formas, ¿no? ¿A dónde es que me están llevando estas formas? Y cómo puedo también transmitir esto, ¿no? En la poesía, ¿no? Pensaba en esta amplitud que tiene también justo que te decía, el acto de resistencia, ¿no? Creo que compone un poco de eso también, ¿no? El poder enunciar de alguna forma, el poetizar de alguna forma. Mira, hasta ahora creo que esto es lo que más me ha acercado, este trabajo, el que más me está acercando a la poesía. No me siento como una escritora de poesía, más bien este grito, ¿no? Este grito también es una casa, sí creo que me está acercando mucho más a esto, ¿no? Es la primera vez que siento, como te digo, que he compuesto un poema con el que me siento cómoda en el espacio de la oralidad, que es un poema de largo aliento, que tampoco había trabajado eso. Y eso es lo que me conmueve también haber llegado a esto, porque pensé que tenía una estructura, ¿no? Y que no podía salir de esa estructura, y más bien esto me ha sacado. Este libro, Un grito también es una casa, cierra, digamos, ¿no? Esta exploración. Sí, cierra esta exploración y las temáticas, sí. Lo que venga, como te digo, tiene que ser distinto, definitivamente versar sobre otras temáticas. Sí, para no repetirse, también para seguir experimentando, probando, ¿no? Sí, explorando. Es cierto, incluso hasta poder salir de lo poético, ¿no? No sé si narrativo o ensayístico, pero sí salir, buscar otros espacios, igual que lo buscan estas formas. Bien, si bien hay muchísimo más que hablar, seguro que habrá oportunidad. Por supuesto. La primera vez que conversamos, creo que te sorprendí con esto de los 5 libros favoritos, no sabíamos bien de qué ibas. Sí. Pero cierto. Ahora sí te pedí pues que hagas la tarea y que hables de 5 libros que para ti sean cercanos, importantes, ¿no? Que te digan algo y puedas comentarlos brevemente. Sí, hice la tarea de pensar en estos libros y pensé en trabajos que había revisado para este texto y en libros que he leído en los últimos 2 años. Y quiero empezar por el libro que leí en el 2022, bueno, que se publica con el álbum del Universo Bacterial, que es el libro de Victoria Guerrero,
La mujer. Es un libro que me pareció maravilloso en su recorrido, este recorrido que hace ese yo poético, ¿no? A través de la historia, desde su intertextualidad, estos espacios, ¿no? De lo privado a lo público. Siento que este libro es uno de los que ya se ha inscrito, ¿no? Dentro de la poesía femenina como uno de los capitales, ¿no? El segundo texto, que es un libro que revisé para este trabajo, en realidad es un catálogo, es el catálogo de objetos imposibles de Jacques Carman. Es un catálogo hermoso del 69, es surrealista por completo. Sigamos. Es surrealista, no tiene esta influencia dadaísta de Duchamp que se puede ver en las imágenes desde el inicio, ¿no? Hay una imagen en la portada que es la cafetera para masoquistas, ¿no? Que tiene el pico invertido, está diseñada para quemar la mano de quien lo sostiene. Objetos inverosímiles como bicicletas para escaleras, ¿no? Bicicleta convergente para parejas, divergente para divorciados. Y le quita esta funcionalidad a los objetos, ¿no? Se las quita y le da otra funcionalidad. Y además lo promociona en una venta ficticia, ¿no? Y como análisis me pareció interesante que lo revisé en este proceso editorial también. El tercer libro que voy a recomendar es An Inherent Tear, que es la versión en inglés de este clásico noventero, Una procesión entera va por dentro, de Rodrigo Quijano, que si no me equivoco es la cuarta edición del libro. Sí, creo que el año pasado salió con el AV también, y es la cuarta edición, es solo en inglés. Es la traducción de Yuda Rubin y tiene un texto ensayístico del propio autor que se llama Terras in Valparaíso. Entonces, es un texto que tiene una vigencia alucinante y si alguien ya se hizo de las ediciones anteriores, creo que ese también cierra la colección, ¿no? 3 libros recomendados. El cuarto texto, uno que también revisé para este proceso, que es del fotógrafo español Joan Fontcuberta, que me gusta muchísimo su trabajo fotográfico y ensayístico. Este libro se llama La Cámara de Pandora, que también es el cierre de una trilogía, ¿no? Que empieza con El beso de Judas, historia y fotografía, y este último cierra. Y ensaya, ¿no? En qué se está convirtiendo la fotografía a finales de milenio. Él dice, ¿no? Se está transformando en otra cosa, no te dice qué cosa, pero hay algo que sucede con la irrupción de los medios digitales, con esta fuerza, ¿no? Y también con la captura insulsa, ¿no? Que tenemos ahora, que pues las cámaras están en todas partes. Y alerta, ¿no? Un poco como, sin saber qué significa la IA hoy por hoy también, ¿no? Pero nos dice eso, ¿no? Vamos en camino a convertir la fotografía en otra cosa, ¿no? Le quita esa esencia que en algún momento tenía, y él tiene también pues esta premisa increíble, ¿no? De que quien miente mejor la verdad es el fotógrafo, ¿no? Pensaba un poco en eso también cuando escribí el libro. Y el último libro que me gustaría recomendar también es del 2022, es Las mujeres troyanas, que es una reedición del clásico de Eurípides, Las Troyanas. Este libro es de Anne Carson, con ilustraciones de Rosana Bruno, es de Vaso Roto Editores. Es un formato de cómic, es lindo el libro, yo lo conseguí en Inestable. Es todos los personajes están animalizados, ¿no? Solamente Andrómaca y Cubaín, Casandra es la única que permanece como mujer. Y se analiza un poco, ¿no? Cuál es el rol de la mujer luego que finaliza la guerra de Troya, ¿no? Qué papel desempeñamos, cómo debería actuar, ¿no? Y más bien se satiriza, ¿no? Siempre con esta herramienta de humor y con esta visión feminista que imprime el autor. Es un libro hermoso. Y si me pides un sexto libro, no. No me molesta si quieres comentar uno más. No, es una broma, iba a recomendar el mío. No se vale, no se vale. No, ya lo hice. Bien, Rosa, muchísimas gracias. Pues un gusto conversar contigo sobre tu trabajo. Felicidades. Muchas gracias, Jaime. Esto. La presentación, viernes 27 de septiembre. Sí, la fecha es viernes 27, va a ser en la Bermud. Si todo sale acorde al plan, a partir de las 7:30. Así que si
alguien le provoca acercarse, escuchar un poco más del texto, bienvenidos. Viernes 27 de septiembre, 7:30, Pamela Medina, Diego Otero, además por supuesto de la autora. Y bueno, en La Bermud, que es un café-bar. Sí, en Barranco. En Bolognesi no recuerdo exactamente el número, pero es cuadra 2, 3 de Bolognesi, Barranco. Bien. Gracias, Rose, y gracias también a a ti, quienes Jaime. nos han escuchado y la han visto a ella. Hasta una próxima. Gracias.